Bien, entonces una vez que teníamos la longitud de onda mínimo, máxima, de esta sustancia en particular, ahora la tarea que venía era, habíamos dicho que alguien me había preguntado, ¿para qué sirve la técnica? Una es para identificar, como en este caso hemos podido identificar, que al tener este mínimo de transmitancia a 510 o máximo de absorbancia a 510, vamos a una tabla y vemos que el cloruro de cobalto absorbe en esa longitud de onda. Entonces, medianamente podemos decir, y con el color, por ejemplo, podemos decir, acercarnos a decir que se trata de cloro cobalto. Entonces, a nosotros nos llegó una muestra de esa sustancia a la cual ahora hemos podido identificar, por ejemplo, y queremos saber qué concentración tiene, que es el otro dato que la ley de Lambert y Beer nos permite identificar. ¿Se acuerdan la formulita? Absorbancia es igual a la absortividad o absortividad molar por B, que es igual a 1 centímetro, por C, que es la concentración. La absorbancia es un dato, que lo tenemos acá, que puede ser absorbancia o transmitancia, es el que nos da el detector en el último módulo, ¿se acuerdan el esquemita que vimos? Es dato ese entonces, otro dato es la longitud de onda, tenemos como dato ahora por ejemplo la longitud de onda, entonces ahora nos queda determinar la concentración de la sustancia problema que vino a nuestro laboratorio para identificar, o que la sintetizamos nosotros, la preparamos nosotros en nuestro laboratorio para hacer algún ensayo en particular. Entonces hacemos una curva de calibración. Preparamos varias soluciones de cloro de cobalto, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos en este ejemplo, de concentraciones conocidas, por ejemplo, estandarizadas, conocidas, las medimos en el equipo, a cada una de ellas, y les medimos los valores de absorbancia que nos da el equipo, de absorbancia o transmitancia. Acá tenemos datos. Y como son soluciones que nosotros las hemos preparado, también tenemos el dato de la concentración que viene acá en abscisas. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos la absorbancia de la solución problema, supongamos que está acá en este valor 0.16, por decirle, vamos a esta curva de calibración que hemos hecho, bajamos y determinamos su concentración, ¿sí? Entonces sería una forma de determinar la concentración. Esta curva de calibración, que sale así de bonita, nos permite también, que lo van a ver mañana, determinar el épsilon o la absortividad. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico de absorbancia frente a longitud de onda de una mezcla de dos sustancias diferentes. ¿Y cómo sabemos que son dos sustancias? Porque tenemos dos bandas de absorción a máximos de lambda diferentes. Entonces ya esto nos permite decir que tenemos una solución de mezcla de dos sustratos distintos dentro de la zona visible, miren, entre 400 y 700 nanómetros de longitud de onda, y esta solución está compuesta por dos sustratos diferentes, y uno absorbe alrededor de los 570 más o menos, y otro absorbe alrededor de los 670 aproximadamente. Hasta 3 más o menos, una mezcla de 3, podemos identificar y cuantificar con cierto grado de exactitud. Después ya se complica. ¿Qué otro dato así como para darles antes de ir cerrando? Acá, por ejemplo, que tenemos esto, los errores que les había mencionado. Miren, por ejemplo, el gráfico de concentración que les había dicho que había que trabajar con concentraciones inferiores
a 0.01 molar, y si no íbamos incurriendo en mayores errores. Acá tenemos un gráfico que, por ejemplo, trabajar con mayores concentraciones, acá tenemos un gráfico de transmitancia frente a concentraciones, que nos da una curva de comportamiento de una sustancia X en particular de este tipo, ¿no? Si tenemos altas concentraciones, miren, tenemos esta zona de la curva que se aplana acá, y si vamos cambiando de concentraciones, mayores concentraciones, miren qué poquita variación tenemos en los valores de transmitancia, ¿no? De energía. Por lo tanto, no nos está dando valores certeros de la lectura del comportamiento del material frente a la irradiación de la energía, del comportamiento del material frente a la fuente energética que lo está irradiando. Porque miren, en todo este tramo de variación de concentración, qué poquito cambio de lectura tenemos en la P transmitida, que en este caso es absorbancia, ¿no? Y también tenemos errores, que esto no se lo había mencionado, también cuando tenemos concentraciones muy diluidas también, fíjense que pequeños valores de variación en concentración, miren qué grandes diferencias de lecturas de energía, de transmitancia en este caso, está incurriendo, digamos, en la lectura de este comportamiento. Entonces, concentraciones muy bajas, incurrimos en errores, y concentraciones muy altas también. Entonces dijimos que nos permite análisis cualitativo, como ser identificación, y análisis cuantitativo, porque nos permite determinar que la concentración de una sustancia en particular. Bien, fuente de radiación, el equipo, este sería de simple A, dijimos. Los portamuestras, los muestras, los materiales de portamuestras, las lámparas. Bien, no vamos a ver detectores, y tampoco vamos a ver tipos de selectores de longitud de onda. Sí saber el concepto de qué significa elegir, o cómo funciona, o para qué está el selector de longitud de ondas. A ver, una pregunta. O sea, profe, ¿que hay un rango de concentraciones óptimo para trabajar? Exactos. Digamos que hay un mínimo de concentración a la que es bueno trabajar y un máximo, es decir, un mínimo y un máximo en las cuales no tenemos que trabajar. Y dentro de ese mínimo y ese máximo hay un rango interesante para poder trabajar. Por suerte lo podemos manejar, porque son diluciones, soluciones que nosotros vamos a preparar de nuestro sustrato problema con los solventes o disolventes que le dejamos para disolverlos y generar las soluciones. O sea, que eso lo podemos manejar tranquilamente nosotros, la concentración de las soluciones. Exactamente, existe un rango. Entonces, lo podemos trabajar nosotros al rango. Bien, entonces tenemos todo ese tipo de desviaciones o errores en los que podemos incurrir, pero que también son manejables. Otro error que tenían los primeros equipos era el selector de un solo selector, un solo haz. Entonces no es que era error, sino que teníamos que trabajar con el portamuestras y el solvente puro solo, para hacer el blanco y poder restárselo al portamuestra con el solvente y la solución problema, y era eterno ese ensayo también. Ahora los nuevos equipos son automáticos y va restando el equipo solo la señal que absorbe el portamuestra más el disolvente solo frente al portamuestra más el disolvente de nuestro problema. Lo hace automático
5 minutos ya está capaz hecho el ensayo. Antes manualmente capaz que llevaba 1 hora, por ejemplo. Bien, esto sería la introducción de esta técnica, de las técnicas espectroscópicas y la técnica propiamente dicha ultravioleta visible. Mañana van a ver entonces algunos problemitas, resolución de problemas de esto y lo que podríamos haber hecho en laboratorio. Bien, dejamos de grabar.